Vamos a esperar que empiece a grabar. Ahí estamos. Entonces, después de haber saludado, empezamos con la clase de filosofía, tercero medio B, 7 de abril. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar acá lo que vamos a hacer hoy, nueva clase. Vamos entonces a revisar algunas cosas que hicimos la semana anterior, que es esto de acá. ¿Sí? Teníamos que ustedes tenían que hacer esta actividad en la página 21 del mapa conceptual, escribiendo un ejemplo para cada concepto. Los conceptos deben estar agrupados según relaciones jerárquicas. Y tenían que hacer su mapa conceptual con estos conceptos que aparecen acá: lógica como ciencia formal, proposición o enunciado, premisa, conclusión, verdad, validez, deducción e inducción y falacia. ¿Sí? ¿Cómo les fue con eso? ¿Algún comentario? ¿Lo hicieron? ¿No lo hicieron? ¿Muy fácil? ¿Muy difícil? De esta lista de conceptos hay uno que no se entendió muy bien. Denme algún comentario. Miren la lista de conceptos y díganme si les costó alguno, o si no entendieron alguno, o no entendieron ninguno. Profe, en deducción e inducción, ¿es cierto ¿Ya? que se tiene que poner como premisas? ¿Ya? A ver, Y vamos ahí con... hay que también ponerle una conclusión, porque me faltó hacer los ejemplos de esos dos, porque no sabía si teníamos Ya, que también darle una conclusión. claro, sí. O sea, tanto la deducción como la inducción son inferencias. Y las inferencias es cuando uno concluye algo a partir de otra cosa. Por tanto, sí, como son inferencias, tienen que tener una conclusión, ¿sí? Nosotros decíamos que tanto la deducción como la inducción son inferencias. Y una inferencia, acá les tengo la definición, es extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios que sean generales o particulares, ¿no? Entonces, sí, en los ejemplos de inferencia tienen que ir conclusiones y también las proposiciones o premisas, ¿sí? Porque una inferencia es extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, proposiciones o principios, ¿ya? ¿Algún otro problema con la deducción y la inducción? No, profe. Perfecto. Recordemos que la deducción era cuando el argumento parte de un universal, como todos, y termina en un particular, como por ejemplo, todos los hombres son mortales, todos los hombres son mortales, Juan es hombre, por tanto Juan es mortal. Y la, la inducción es al revés, ¿no? Medio tos. Es al revés. Por ejemplo, partimos de un particular. El australiano 1 es alcohólico. El australiano 2 es alcohólico. El australiano 500 es alcohólico. Por tanto, todos los australianos son alcohólicos. ¿Sí? Ahí estábamos de nuevo con el ejemplo. Si a alguien no le quedaron claros esos conceptos, en la clase anterior está todo explicado. Pueden volver a verla. ¿Tienen algún otro problema con estos conceptos? ¿O con o con su mapa conceptual? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Lo empezaron a hacer o todavía no? Díganme para yo saber más o menos cuáles son sus tiempos. ¿Ya? ¿Lo han empezado a hacer o todavía no mucho? Yo todavía Yo no, sí profe. lo he empezado a hacer. Ya, Álvaro se ha empezado y por ahí otra voz me dijo que todavía no. Álvaro, ¿cómo le ha ido con su mapa? ¿Alguna complicación, algún problema, algo que le haya Una resultado difícil? complicación con la parte de las inferencias, Ya, ¿qué complicación las tuvo ahí con la parte de proposiciones la inferencia? y las premisas y la conclusión. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces su duda? ¿Cómo conjugar la premisa, la ¿Ya? proposición y la conclusión en uno? Ya, ¿cómo explicarlo todo eso en uno? A ver, vamos a ver la lista de conceptos, la instrucción. Porque la proposición ¿Ya? se deriva de la premisa y que luego da la conclusión. Ya, perfecto, Entonces, todo se compone en uno. perfecto. O sea, si Pero el usted ve tema que no cacho cómo. recuerde que usted tiene que hacer un mapa conceptual, ¿no? O sea, tiene que ordenar la idea. Si usted cree que todo se conjuga en uno, eso me lo puedo explicar, ¿sí? Con flechas en el mapa, ¿no? Si usted cree que la proposición tiene que ver con la premisa y la premisa tiene que ver con la conclusión, entonces usted ahí va tirando flechas entre los conceptos y me va explicando las relaciones. Entonces complicación que tiene usted en realidad no es una complicación, creo yo, digamos. Es algo que usted tiene que hacer, digamos. Está bien como está pensando. Sí, estos argumentos, o sea, estos conceptos tienen que ver.
proposición con premisa y conclusión tienen que ver, ¿no? Ahora recuerde que usted tiene que dar un ejemplo de cada uno. Y en ese sentido, proposición no es lo mismo que premisa. Proposición es algo simplemente que afirma algo, ¿no? Como todos los gatos son mamíferos. Pero una premisa, ¿sí? Es algo que le da sustento a un argumento, ¿sí? Como por ejemplo acá, si yo pongo todos los gatos son mamíferos, acá adentro de un argumento, esto sería una premisa. Pero si yo pongo todos los gatos son mamíferos sueltos, digamos, en el aire, como acá, acá no sería una premisa, sería solamente una proposición, ¿sí? Entonces ahí ojo con la diferencia entre proposición y premisa. No sé si le respondo a Álvaro su inquietud, o quedó más inquieto todavía. No, ahí ya se me aclaró. Ya, perfecto. Si tienen alguna duda, pregunten nomás, ¿ya? Tengo que saber yo lo que entienden y lo que no. No sé si alguien Yo tengo una tiene... duda sobre eso mismo. Ya, José, ¿cuál sería su Sería duda? como entonces cambia su significado dependiendo de eh, lo que esté apoyando. Porque Sí, o sea, si es que nosotros ponemos acá, los gatos son en este caso, si mamíferos, apoya así argumento sería sueltos, una. Que se me olvidó lo que dijo que era. ¿Ya? claro, Y en cambio, claro. si es suelto, da otro sentido. Ah, ya, ya. Si es suelto es solamente una proposición, pero cuando está dentro de un argumento es una premisa, porque recordemos que la premisa es una afirmación que sirve de base a un razonamiento. ¿Cuál sería el razonamiento? Lo que tenemos acá. En cambio acá, si tenemos los gatos son mamíferos sueltos, esto no sirve de base a ningún razonamiento, por tanto no sería una premisa, sería solamente una proposición. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿O queda muy difícil, muy complicado? Se entiende, se entiende. Se entiende, perfecto. ¿Alguna otra inquietud con cualquier concepto? Al parecer no, ¿ya? Pero si es que vienen las inquietudes, ustedes pueden revisar el video anterior también, están explicados todos esos conceptos, también pueden revisar este video, y también me pueden preguntar en clase, ya, aprovechen de preguntar. Si no entendieron algo, también me lo dicen, eso es súper importante. No está mal no entender algo, digamos. De hecho, yo presupongo, ¿no?, que ustedes no entienden nada, digamos, ¿ya? Porque obviamente están estudiando cosas por primera vez, digamos. Entonces es normal tener dudas, preguntas nomás, por eso estamos, ¿ya? Entonces vamos a recordar la instrucción, tienen que escribir un ejemplo para cada concepto, y los conceptos tienen que estar agrupados según relaciones jerárquicas. Eso va a aparecer en la rúbrica, nada más que eso. Yo voy a evaluar lo que le he dicho en clase, ¿no? Nada más. Entonces vamos con la página de hoy, que va a ser una nueva clase, que vamos a trabajar sobre las páginas, les muestro aquí la actividad, 22 y 23. Entonces vayan ustedes si pueden a su texto del estudiante y vamos a poner las páginas sobre las que vamos a trabajar hoy, ¿ya? Esto está un poco más complicado, pero también es entendible si se estudia bien y si se pone la atención correspondiente, ¿ya? Vamos acá entonces, estamos en la página 22 y 23. En esta semana, esto va a ser lo que ustedes van a hacer, ¿ya? La actividad de la página 23 que dice, crea un silogismo, pero yo les puse tres, ¿ya? Van a tener que inventar tres. Tres silogismos válidos y demostrar validez mediante la prueba del círculo. Considerando el recurso 7 y el siguiente razonamiento, corresponde a un silogismo válido, demuéstralo. Es un argumento verdadero, fundamenta. Considerando los recursos 8 y 9, comenta con un compañero qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos. Entonces acá aparecen conceptos como silogismo que no hemos visto y aparecen conceptos que ya hemos visto como válido o validez, pero también aparece esto de la prueba del círculo, esto también lo vamos a ver hoy. Aparece de nuevo acá silogismo válido y verdadero. Recuerden que válido es diferente que verdadero, no son los mismos conceptos. Entonces aparece una serie de conceptos acá en la página 23, en la actividad de esta semana, que nosotros tendríamos que revisar hoy. Entonces les pongo la lista de conceptos que vamos a revisar hoy en esta nueva clase. Silogismo, categórico, proposición categórica, los tres términos del silogismo, la prueba del círculo y proposiciones y conectores. Ustedes se fijan acá en la página 22, donde aparece el busto este de Aristóteles. Aristóteles es el que inventó prácticamente la lógica. Aparece silogística, aparece de nuevo acá el término medio, el término mayor del silogismo. Entonces tenemos que ver nosotros qué cosa es un silogismo, ¿ya? Ese va a ser nuestro primer concepto hoy.
Entonces vamos con el asunto. Un silogismo es un tipo de argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión, ¿ya? Un silogismo es un tipo de argumento compuesto por dos proposiciones y una conclusión, ¿ya? Miren este ejemplo que aparece acá en su libro. Todo sabio es inteligente, Aristóteles es sabio, luego Aristóteles es inteligente. ¿Sería esto un silogismo o no sería esto un silogismo? ¿Alguien? Sí, ¿Por qué razón sería un silogismo? por el hecho de que tiene dos proposiciones y una conclusión. Perfecto. Acá tendríamos proposición 1, proposición 2 y una conclusión. Perfecto. Vamos entonces con el concepto de silogismo categórico. Un silogismo categórico es un silogismo compuesto únicamente por tres proposiciones categóricas. Entonces acá viene la pregunta obvia. ¿Qué demonios es una proposición categórica? Esa es la definición que viene a continuación. Una proposición categórica es una proposición que afirma o niega una relación entre dos categorías de cosas. Por ejemplo, todos los gatos son mamíferos, ¿ya? Estaríamos afirmando o negando, en este caso afirmando, una relación entre dos categorías de cosas, la categoría de los gatos y la categoría de los mamíferos. La pregunta obvia también viene ahora, ¿qué demonios es una categoría? Y viene acá a continuación, una categoría es un conjunto de cosas. Entonces, en una proposición categórica, nosotros estamos afirmando o negando una relación entre conjuntos. Acá estaríamos afirmando una relación entre el conjunto de los gatos y el conjunto de los mamíferos, ¿sí? Recordemos que categoría es un conjunto de cosas. Nosotros con esto estamos diciendo que la categoría o el conjunto de gatos, ¿sí?, está adentro o pertenece al conjunto de mamíferos. Porque estamos diciendo todos los gatos son mamíferos. O también podríamos pensar que estamos diciendo que la categoría o el conjunto de los gatos es un subconjunto del conjunto de los mamíferos, ¿sí? Esa es una proposición categórica, ¿ya? Una proposición que afirma o niega relaciones entre conjuntos. Veamos acá el ejemplo que aparece en su libro. Esta primera proposición, todo sabio es inteligente, ¿sería una proposición categórica o no sería una proposición categórica? Todo sabio es inteligente. ¿Sería proposición categórica o no sería una proposición categórica? Sí, ¿Por qué razón? porque hace la relación entre el conjunto de los sabios y el conjunto de los inteligentes. Perfecto. Y la relación que hace es que sabio, al parecer, es un subconjunto del conjunto de los inteligentes. Eso lo vamos a ver de manera visual ahora, ¿sí? Piensen ustedes en esta proposición categórica. A partir del ejemplo anterior, que es el ejemplo que tengo acá, todos los gatos son mamíferos. ¿Sería esto una proposición categórica o no sería una proposición categórica? Todos los gatos son mamíferos. ¿Proposición categórica o no es proposición categórica? ¿Alguien? ¿Alguien para avanzar? Sí, Sí, ¿por qué razón sería una proposición categórica? por el hecho del conjunto de los gatos y los mamíferos y está afirmando la relación entre ellos. Perfecto, muy bien. Estaríamos diciendo que todos los gatos, todo el conjunto de gatos, está adentro o pertenece al conjunto de mamíferos. O que gatos es un subconjunto del conjunto de todos los mamíferos. Entonces eso nosotros lo podemos representar de manera muy visual a partir de estos círculos. Imaginen ustedes que este círculo representa la categoría de gatos, representa todos los gatos que hay. Y me dicen que todos los gatos son mamíferos. El círculo de gatos lo pongo adentro de un círculo más grande que representa a los mamíferos. Entonces tengo acá el círculo de gatos pertenece o está dentro del círculo de los mamíferos. O que el conjunto de gatos es un subconjunto del conjunto de los mamíferos. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende este dibujo? ¿Alguien me podría explicar este dibujo con relación a esta proposición categórica? ¿Alguien podría explicarme este dibujo? ¿Alguien para ir avanzando? Que dentro del gran grupo de los mamíferos están los gatos. Perfecto. ¿Eso qué relación tiene con esto? ¿Con la proposición categórica? De que se afirma
de que tienen relación entre ambos y que es un grupo pequeño de los mamíferos. Perfecto. Bien. Cuando decimos todos los gatos son mamíferos, se suele decir que en lógica, esta palabra son, este verbo, significa pertenece a el conjunto de. Entonces, cuando nosotros decimos todos los gatos son mamíferos, estamos diciendo que todo el conjunto de gatos pertenece al conjunto de mamíferos. ¿Ya? Vamos acá con otra idea. Fíjense ustedes en esta proposición categórica. Ningún gato es extraterrestre. ¿Cuáles serían los conjuntos acá en juego? ¿Qué conjuntos estamos hablando? Un gato y extraterrestre. Perfecto, muy bien. Entonces, ningún gato extraterrestre, nosotros lo podemos representar con círculos de esta manera. A propósito, estos círculos se llaman diagramas de Euler. ¿Ya? En estos diagramas de Euler, nosotros podemos representar estos enunciados que empiezan por ningún de esta manera. Si ustedes se fijan, acá está el círculo de los gatos y acá está el círculo de los extraterrestres. Es decir, no hay ninguna relación entre los dos círculos. Cuando nosotros decimos ningún gato extraterrestre, estamos diciendo que no hay ninguna relación entre el conjunto de los gatos y el conjunto de los extraterrestres. Por eso los círculos se ven totalmente separados. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre esta representación gráfica de enunciados? ¿Se entiende o no se entiende? Díganme así un comentario rápido. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Gracias, Jade. Algo que esté como muy oscuro o muy difícil de esto de los círculos, hasta aquí. Perfecto. Sigamos entonces avanzando. Vamos entonces, ya vimos lo que era un silogismo, y ahora nos dicen acá que los silogismos tienen partes, ¿ya? Y tienen tres términos, ¿ya? Si ustedes ven acá, en su libro les va a aparecer este ejemplo, y vamos a trabajar con esto, ¿ya? Los silogismos solamente tienen tres términos. Si ustedes se fijan, hay muchos términos que se repiten. Por ejemplo, sabio se repite acá y se repite acá. Inteligente se repite acá y se repite acá. Aristóteles se repite acá y se repite acá. Entonces, en todo este silogismo solamente hay tres conjuntos, hay tres términos. Y cada uno de esos tres términos recibe un nombre, que es lo que vamos a ver a continuación. Los tres términos del silogismo son el término mayor, el término menor y el término medio. ¿Ya? Entonces, vamos por partes. El término mayor aparece como predicado en la conclusión y en la premisa mayor. Vamos a ver acá. Aristóteles es inteligente. ¿Cuál es el predicado acá en esta proposición? ¿Cuál es el predicado de la oración? Aristóteles es inteligente. ¿Cuál sería el predicado? Es inteligente. Es inteligente, ¿no? El predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces nosotros podemos ver que este término inteligente aparece como predicado en la conclusión y también aparece en la premisa mayor, ¿no? Entonces, el término que aparece como predicado en la conclusión y y aparece también en este caso también como predicado en la premisa mayor, el que se llama término mayor, ¿sí? El término menor aparece como sujeto en la conclusión y en la premisa menor. Vamos a ver acá. ¿Quién aparece como sujeto acá en la conclusión? ¿Cuál es el sujeto acá de esta oración? Aristóteles. Aristóteles. Si ustedes se fijan, lo que aparece como sujeto en la conclusión aparece también como sujeto en la premisa menor. No siempre, pero aparece acá también en la premisa menor. Y tenemos el último término, que es el término medio, el que se repite en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. El nuevo término medio se repite en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. ¿Cuál es el término acá que aparece en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión? El término que aparece en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. ¿Cuál sería en este caso? Sabio. Sabio, perfecto. Se fijan acá, sabio aparece en la premisa 1, aparece en la premisa 2, pero no aparece en la conclusión. ¿Alguna duda sobre estos términos? ¿Se entiende o no se entiende nada? Avanzamos entonces, ¿ya? Hay una actividad de acá de las que tienen que hacer ustedes, en que les piden a ustedes inventar silogismos, ¿ya? Silogismos válidos más encima. Entonces dice, a partir del recurso 6, crea tres silogismos válidos y demuestra su validez.
Entonces, considerando el recurso 6, ¿sí? Tendrían ustedes que crear 3 silogismos válidos. Vamos al recurso 6. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. ¿Ya? Y nosotros ponemos este ejemplo acá y lo formalizamos, es decir, ponemos su pura forma, su pura estructura, nos quedaría así. Todo M es P, todo S es M, todo S es P. Ahora ustedes dirán, ¿de dónde salen todas estas letras? Bueno, de los 3 términos del silogismo. M significa término medio, la M es de medio. P es el término mayor y la P viene que es el predicado de la conclusión. S es el término menor. ¿Y por qué una letra S? Porque es el sujeto de la conclusión. Entonces ustedes ven acá la conclusión, aparece todo S es P. S por sujeto y P por predicado. Vemos nosotros que el predicado de la conclusión se repite en la primera premisa. Vemos nosotros que el sujeto de la conclusión se repite en la segunda premisa. Vemos nosotros que M, el término medio, se repite en la premisa 1 y en la premisa 2. Entonces, si yo quisiera formular un silogismo como este, solamente debería buscar términos que se adapten acá a esta estructura. ¿Podrían hacerlo ustedes? ¿O no se les ocurre? ¿O les doy un ejemplo? Bien, les voy a dar el ejemplo. Todos, recordemos acá que estamos siguiendo esta estructura. Esto parte con todo. Todos los caballos son mamíferos. ¿Sí? Juan es un caballo. Cuando hablamos de Juan o de una persona, estamos hablando de todo Juan. ¿Sí? Juan es un caballo. Por lo tanto, ¿qué es lo que se concluiría acá? Todos los caballos son mamíferos. Juan es un caballo. Juan Por es un tanto, mamífero. Juan es un mamífero. Juan es un mamífero. Acá, miremos las premisas 1 y 2. ¿Cuál sería el término medio? El término que se repite en las dos premisas, pero no aparece en la conclusión. Caballo. Caballo. Caballo, perfecto. Vamos entonces a poner caballo de color rojo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá en el ejemplo, en la estructura, me aparece que el término medio, en la primera premisa, aparece como sujeto. ¿Sí? El término medio acá, en mi primera premisa, aparece como sujeto. ¿O aparece como predicado? Como sujeto. Como sujeto, perfecto. Entonces estaríamos bien con esto. En la segunda premisa acá, ustedes pueden ver que el término medio aparece como predicado. Acá, en la premisa que inventé yo, ¿aparece la palabra caballo como predicado? Sí. Perfecto, muy bien. Tenemos que acá no aparece el término medio. Ahora vamos con el sujeto y el predicado de la conclusión. El sujeto de la conclusión sería Juan. Juan aparece como sujeto en la segunda premisa. Sí. Perfecto. Vamos con el predicado de la conclusión. El predicado sería mamífero. ¿Mamífero aparece también como predicado en la primera premisa? Sí. Perfecto. Por tanto, yo, a partir de esta estructura, ¿sí?, construí un silogismo válido. Entonces, la pregunta del millón. ¿Podrían ustedes hacerlo ahora? ¿Me podrían dar un ejemplo de silogismo válido a partir de esta estructura, que es la que aparece como ejemplo en su libro? ¿Se les ocurre algún ejemplo? Algún ejemplo cualquiera, para que vayamos viendo y revisando entre todos. Yo. Ya, Todos los felinos tienen garras. ¿ya? Los gatos son felinos. Los gatos tienen garras. Vamos entonces revisando la forma. Acá cuando usted pone los gatos, esto quiere decir en términos lógicos todos los gatos. Cuando uno pone los, significa todos. ¿Ya? De nuevo, cuando uno pone los, significa todos, en términos lógicos. Entonces vamos revisando. ¿Cuál sería, acá, miremos las dos premisas, cuál sería el término medio? El término que se repite, pero no aparece en la conclusión. Felino.
Felinos, muy bien. Vamos acá con felino, lo ponemos rojo para señalar que es el término medio. Muy bien, aparece como sujeto acá y aparece como predicado acá. Muy bien. Vamos entonces a revisar la conclusión. El sujeto de la conclusión, ¿cuál sería acá? Gato. Gatos, perfecto. El gato, los gatos, ¿aparece acá también como sujeto en la segunda premisa? Sí. Perfecto. ¿Cuál sería el predicado acá en la conclusión? Garras, ¿no? Garra. ¿Aparece también como predicado en la primera premisa? Sí. Sí. Por tanto, este sería un argumento válido que sigue la estructura. Muy bien. Jade parece que fue la que habló. Todavía no le reconozco mucho la voz. La Jade y la Cata. La Jade y la Cata, perfecto. Se parecen las voces. Este sería un argumento válido, sería un silogismo válido. Entonces, si usted me pone esto en su trabajo, estaría bien. Por supuesto, no si Sí, sí, son... un ejemplo de mi trabajo realmente. Quería Ya, saber si estaba bien. ya, sí, está bien, sí. Ahora, obviamente, los demás tienen que poner otro ejemplo, porque hay infinitas palabras, digamos, para hacerlo. Si ustedes me ponen este mismo ejemplo, se consideraría plagio, digamos. Y con el reglamento, digamos, eso es interrogación en vez de trabajo. ¿Ya? ¿Se les ocurre a ustedes otro argumento, otro silogismo a partir de esta estructura? Vamos con otro silogismo para esta estructura. ¿Alguien? Cualquier cosa que se les ocurra. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? ¿Es muy difícil esto o no tanto? Quiero que me digan, porque no hay más ejemplos, digamos. Entonces sospecho yo que se le hizo difícil. ¿Qué les hace difícil esto? Yair, A mí no, a Sofía, mí no. ¿ya? José, Me Ade. mandó un poquito, No, pero no es tampoco. difícil entenderlo y todo, pero a veces sacar ejemplos nuevos cuesta un poquito. Sí, Ya, es como perfecto. más Sí. rebuscado y hay que tener ojo ahí. Ya, ¿Puedes ponerme perfecto. la fórmula para hacer el este? Acá está la fórmula. Eso. Dígame una frase que empiece con todos y que relacione dos categorías. Dígame cualquier frase que empiece con todo y que relacione dos categorías. Todos Cualquier los perros frase, ladran. ¿ya? Todos los perros ladran, ¿sí? Luego, em, Popito es un perro, Copito tanto, ladra. Copito ladra. Popito ladra. Bien. ¿Cuál sería el término medio acá? Perro. Perro, perfecto. Aparece entonces en la primera como sujeto y en la segunda como predicado. Aparece acá el sujeto de la conclusión como em, aparece también acá en la segunda premisa, y ladra, que es el predicado, aparece también acá arriba. ¿Sí? Díganme otra frase que empiece con todos. Vamos a alargar esto un poco. Díganme otra frase que empiece con todos, cualquiera. Todos los árboles son plantas. ¿Ya? Todos los árboles son plantas. El árbol de Navidad es un árbol. Por tanto, El El árbol de árbol de Navidad es Navidad es una una planta. planta. el árbol de Navidad es una planta. Ahí estamos. ¿Cuál sería el término medio acá? Árbol. Árbol, perfecto. Sería esto acá, ¿no? Seríamos entonces acá como sujeto, acá como predicado. Acá, el sujeto de la conclusión sería el árbol de Navidad. Si ustedes se fijan, aparece acá también la segunda premisa. El predicado de la conclusión planta aparece acá arriba también. ¿Sí? Díganme de nuevo otro enunciado que empiece con todos. Todos los humanos sangran. Humanos, sangran. ¿Ya?
acá ustedes tienen que considerar que cuando nosotros ponemos son, eso significa que también podría ser, es parte del conjunto de cosas que sangran. Todos los humanos sangran. Jair es humano. Por tanto, Jair sangra. Jair sangra. ¿Sangra Jair o no? ¿O no? ¿O no es humano? Ahí está Jair. Vamos acá entonces, ¿cuál sería acá el término medio? Humano. Humano, perfecto. Humano y humano, ¿sí? Aparece como sujeto, aparece como predicado. Acá Jair se repite en el sujeto y en la segunda premisa. Y sangra se repite en el predicado y acá arriba en la primera premisa. Por tanto, seguiríamos la estructura. ¿Se les ocurre a ustedes otro ejemplo? Todas las orugas se arrastran. ¿Ya? Todas las orugas se arrastran. ¿Ya? ¿Qué vendría ahora? Pecas es una oruga. ¿Cómo? Pecas es una oruga. La oruga se Pecas llama Pecas. es una oruga. Por tanto, Pecas se arrastra. Pecas se arrastra. Es una arrastrada Pecas. ¿Ya? ¿Y cuál sería entonces el término medio? El término que Oruga. se repite, oruga, perfecto. Lo llamo ahí el término medio, el término que se repite en los dos y no aparece en la conclusión. Aparece acá como sujeto, aparece acá como predicado, perfecto. El sujeto de la conclusión aparece como sujeto en la segunda premisa, perfecto. El predicado de la conclusión aparece como predicado también en la primera premisa. Perfecto, todo muy bien. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Muy difícil, muy complicado? ¿Se entendió mejor? ¿O todavía está así ¿Se como en las entiende? nubes? Entiende, perfecto. Tenemos que avanzar. Jair dice que esto es una amenaza, ¿no? Porque Jair sangra. Vamos entonces al siguiente tema, ¿sí? Entonces acá está el asunto. Perfecto. Ahora vamos con esto de los círculos, ¿ya? Puede parecer algo intimidante, pero en realidad no lo es. Consideremos el siguiente silogismo. Es un silogismo categórico. Todos los gatos son mamíferos. Félix es un gato. Por tanto, Félix es mamífero, ¿ya? ¿Ese silogismo es válido o sería inválido? ¿La conclusión se sigue de las premisas o no se sigue de las premisas? Sí, sí, la sigue. Perfecto. Esta prueba de los círculos es para validar argumentos, ¿sí? Es para tener claro si la conclusión se sigue o no se sigue de las premisas. Fíjense ustedes en los círculos de acá. Nosotros, para validar un argumento, solamente tenemos que graficar la premisa 1 y la premisa 2. Y la premisa 3 nos tendría que aparecer acá por arte de magia. De nuevo, para validar un argumento, según estos diagramas de Euler, nosotros solamente tendríamos que graficar la premisa 1 y la premisa 2, y la conclusión vendría como por arte de magia. Entonces, si nosotros graficamos todos los gatos son mamíferos, ponemos la esfera de gatos dentro de la esfera de mamíferos. ¿Sí? Listo, graficada la premisa 1. Ahora debemos graficar la premisa 2. Félix es un gato. Ponemos la esfera de Félix adentro de la esfera de gatos. Y tenemos nosotros que ver ahora si la conclusión aparece o no en el diagrama. ¿La esfera de Félix aparece adentro de la esfera de gatos o no aparece adentro de la esfera de gatos? ¿El conjunto de Félix pertenece al conjunto de los gatos según este diagrama o no? Sí. Perfecto. Félix está dentro de gatos, por lo tanto la conclusión es válida. Este argumento sería válido. Eso sería validar un silogismo a partir de la prueba del círculo, a partir del diagrama de Euler. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo me lo dieron en el otro tercero. Todo lo verde es planta. ¿Ya? Eso es empíricamente falso, digamos, pero vamos a ver. Todo lo verde es planta, es decir, todas las cosas verdes están adentro de las cosas que son plantas. La hierba es verde. La hierba entonces la pongo adentro de las cosas verdes. Por lo tanto, la hierba es planta. ¿Aparece hierba dentro de las plantas o no? ¿Aparece hierba adentro del círculo de las plantas o no?
Sí, ¿Por qué? Porque cosas verdes está adentro de plantas y hierba está dentro de cosas verdes. Por tanto, se sigue que hierba está adentro de plantas. ¿Sí? Por tanto, el argumento sería válido. Entonces, vamos a hacer nosotros un ejercicio con estos círculos, ¿ya? Acá en vivo y en directo. Vamos a borrar esto. Podría borrarse todo automático. Seguramente hay alguna forma, pero todavía no lo encuentro. Vamos entonces acá. Vamos a ver, lo vamos a hacer con su mismo ejemplo que me dieron acá de silogismo válido. Vamos a ver acá qué ejemplo me habían dado. Me parece que lo borré. ¿Cómo era el de la oruga? Se arrastraba. Toda oruga se arrastra. ¿Ya? Pecas es una oruga. Pecas es una oruga. Pecas se arrastra. Pecas se arrastra. Entonces, para validar mediante la prueba del círculo, tenemos que seguir solamente 3 pasos. Paso 1, tenemos que graficar la primera premisa. Entonces vamos acá a hacer un círculo gigante. Le vamos a poner color para que se vea. Y le vamos a poner texto. ¿Ya? Este círculo gigante va a representar a todas las cosas que se arrastran. ¿Ya? Vamos acá. Cosas que se arrastran. Vamos a poner este texto también en negro para que se vea. Perfecto. Y me dicen acá que todas las orugas son cosas que se arrastran. Entonces voy a poner un círculo más pequeño. Lo vamos a poner de color negro para que se vea. Le vamos a poner texto para que sepamos lo que representa este círculo. Este círculo va a representar a las orugas. ¿Ya? Entonces, con eso, ya graficamos la primera premisa. La primera premisa nos dice todas las orugas se arrastran. Segundo paso, tenemos que graficar la segunda premisa. Pecas es una oruga. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Dónde pondrían el círculo de Pecas? Dentro de las orugas. Dentro de las orugas. Perfecto. Vamos a poner acá. Este círculo entonces va a representar a Pecas, ¿no? Que es la oruga. Ahí. Y listo. Nosotros no tenemos que graficar nada más. La conclusión no se grafica. Ahora nosotros tenemos que ver si esta conclusión aparece acá en el diagrama o no aparece. Dice que Pecas pertenece al conjunto de las cosas que se arrastran. ¿El círculo de Pecas está adentro de las cosas que se arrastran? ¿El círculo de Pecas está dentro de las cosas que se arrastran? ¿Alguien? Sí, Sí. Sí, perfecto, claro. Aparece acá el círculo de Pecas adentro de este círculo más grande de cosas que se arrastran. ¿Por qué aparece Pecas adentro del círculo grande de cosas que se arrastran? Porque me dijeron acá en la segunda premisa que Pecas era una oruga, ¿sí? Y en la primera premisa me dijeron que orugas pertenecía a las cosas que se arrastran. Por tanto, si Pecas está dentro del círculo de orugas y el círculo de orugas está dentro del círculo de cosas que se agrandan, se sigue que Pecas está dentro del círculo de cosas que se agrandan. Entonces este argumento sería válido. ¿Sí? ¿Muy extraño o se entiende? ¿Alguien? ¿Un comentario breve? ¿Muy Sí se extraño? entiende. Se entiende, perfecto. Entiendo. ¿Se entiende? Perfecto, muy bien. Vamos ahora con otro ejemplo. Miren acá. Todos los cristianos creen que matar es malo. Félix cree que matar es malo, por tanto Félix es cristiano. ¿Ya? Miren cómo queda el diagrama. ¿Sí? Todos los cristianos creen que matar es malo. Vamos a borrar este y vamos a ir en orden. Todos los cristianos creen que matar es malo. Entonces pongo el círculo de cristianos adentro de matar es malo. Tenemos ahora que graficar la segunda premisa. Félix cree que matar es malo. ¿Dónde pondrían ustedes el círculo de Félix? Debido a los diagramas anteriores, lo más lógico sería colocarlo dentro de los cristianos, pero ¿Ya? si asumimos que el Félix es el mismo Félix anterior, Félix es un No, no, gato. Félix da lo mismo. Da lo Vamos a mismo. poner acá otro nombre. Vamos a poner Claudio, ¿ya? Para que no se vayan a confundir en eso. Ay, ay. Claudio cree que matar es malo, por tanto, Claudio es cristiano. ¿Ya?
¿Dónde pondrían ustedes el círculo de Claudio? Dentro de cristiano, pues, ¿no? Sí. Porque ¿Ya? Claudio, según eso, es cristiano. ¿Ya? La segunda premisa me dice que Claudio es cristiano. No, la conclusión dice que Claudio es cristiano. Recordemos que nosotros tenemos que graficar primero la primera premisa, la segunda premisa, y después verificar. La conclusión no se grafica. La conclusión tiene que aparecer acá mágicamente, digamos. Entonces, graficamos ya la primera. Todos los cristianos creen que matar es malo. Pusimos el círculo de cristianos adentro de matar es malo. Ahora debemos graficar la segunda premisa. La tercera no se la conclusión no se grafica. ¿Qué me dice la segunda premisa? ¿Me dice que Claudio es cristiano? ¿La segunda premisa? ¿O no lo dice? No. No lo dice. No. No lo dice. Entonces, como la segunda premisa no lo dice, yo no puedo poner a Claudio adentro de cristianos. ¿Sí? Si no me dice que Claudio está dentro de cristianos, entonces yo a Claudio lo tengo que poner afuera. Acá lo único que me están diciendo es que Claudio cree también que matar es malo. ¿Sí? Eso es lo que yo debo graficar. Claudio. Ahí aparece entonces Claudio. Aparece la esfera de Claudio adentro de la esfera de gente que piensa que matar es malo. Entonces, nosotros graficando 1 y 2, tenemos que ver si la conclusión es cierta. Pero la conclusión no se grafica. En los casos anteriores nosotros no hemos graficado la conclusión. Entonces me dice acá que Claudio es cristiano, que Claudio debería aparecer adentro de la esfera de los cristianos. ¿Aparece la esfera de Claudio adentro de los cristianos o no aparece? ¿Alguien? No aparece. ¿Aparece la esfera de Claudio adentro de cristianos o no? No. No. Por tanto, el argumento es inválido. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de esto. Tenemos acá otro argumento. Vamos a echar esto un poco más arriba para hacer un poco de espacio para los círculos. Vamos a extender esto hacia abajo. Pensemos en este argumento. Todas las feministas creen en la equidad de género. María cree en la equidad de género. Por lo tanto, María es feminista. Ese argumento, si ustedes lo ven, ¿sería válido o inválido? Así como a simple vista. Inválido. ¿Ya? ¿Podríamos graficarlo? ¿Podrían ustedes graficarlo y compartir pantalla? ¿Hacerlo en un Paint o en un PowerPoint? ¿O muy, muy complicado? Díganme si pueden hacerlo o no. Si no tienen la herramienta, me dicen que no nomás. Y lo hacemos acá en conjunto. Yo veo si puedo. Ya. Intente ya ir a hacerlo. ¿Los demás podrían hacerlo, digamos, o no? Háganlo en el cuaderno, ahora mismo, en 1 minuto. Solamente 1 minuto. A las 35 volvemos acá. Háganlo en el cuaderno para que revisen si les salió bien o no. Volvemos en 1 minuto. Vean si les sale o no les sale la prueba del círculo con este argumento. Bien, son las 10:35, pasó 1 minuto. ¿Cómo vamos? ¿Alguien pudo hacerlo? Sí. Sí, ya, perfecto. No sé si puede compartir pantalla o lo hizo en el cuaderno. Yo igual. ¿Ya? ¿Yair lo hizo en el cuaderno o puede compartir pantalla? Lo hice en Paint. Ya.
Creo que sí ¿Quiere puedo compartir? compartir. Ya, vamos a ver si tienen los permisos. Sí, sí puede compartir pantalla. Voy a detener yo la presentación y usted tiene que presionar acá nomás, estás presentando, y después seleccionar su pantalla y poner aceptar, algo así. Vamos a ir, ponga su asunto. ¿Se ve? Ahí. Sí, se ve muy bien. Ya, explíquenos Ok. entonces el diagrama que hizo. Ya. Como así siguiendo la forma en la que estaba escrita, por ejemplo, eso era una cosa del análisis, ¿Ya? porque no seguían la estructura del sujeto y el predicado. ¿Ya? En Perfecto, este caso decía que las feministas creen en la equidad de género y María perfecto, cree en la equidad de género. ¿ya? Perfecto. Entonces, ambas pertenecen al mismo grupo, pero no está dentro uno del otro. Perfecto. ¿Cuál era la conclusión del argumento? Que María es feminista. Perfecto. ¿Y se sigue esa conclusión ahí a partir del diagrama que usted hizo o no se sigue? No, no se sigue. ¿Por qué razón no se sigue? Porque están en grupos separados. Si se Perfecto. siguiera, en este caso, María estaría dentro del grupo feminista. Perfecto. Muy bien, Jair. Exactamente es así. Si usted le dio un resultado diferente, le salió mal el ejercicio, digamos. Lo que hizo Jair, así es el asunto, ¿ya? Entonces, Jair, usted lo hizo bien. Voy a empezar yo a compartir, a presentar ahora, nuevamente. Ahí estaríamos presentando. ¿Se ve lo que estoy presentando? Sí, sí se ve. Se ve, perfecto. Entonces tendríamos que todas las feministas creen en la equidad de género, María cree en la equidad de género, por tanto María es feminista. Es un argumento inválido, sería una falacia. Y de hecho es la misma falacia que vimos acá. Exactamente la misma estructura, sí, pero con diferente contenido. Sería una falacia. Entonces ahora hagámoslo entre todos, ¿no? Vamos a poner acá un círculo grande, vamos a repetir el ejercicio. Este círculo grande entonces tendríamos como el primer paso, graficar la premisa 1. Todas las feministas creen en la equidad de género, o todas las feministas están en el grupo de personas que creen en la equidad de género. Entonces, el círculo grande representaría, ¿cierto?, a las personas que creen en la equidad de género, ¿sí? Podemos resumirlo como equidad de género. Lo vamos a poner acá en negro para que se vea. Ahí estamos. Entonces, me dicen que todas las feministas creen en la equidad de género. Entonces, el círculo que representa a la clase de las feministas, tengo que ponerlo adentro del círculo de personas que creen en la equidad de género, ¿no? Vamos a poner acá entonces feministas. Entonces ya graficamos la primera premisa, tenemos que graficar la segunda. Solo se grafica la primera y la segunda, la conclusión no se grafica. Hasta este momento ni tomen en cuenta la conclusión. Vamos a graficar la segunda. María cree en la equidad de género. Entonces me dicen que el círculo de María yo lo tengo que poner dentro del círculo de equidad de género. Entonces ahí se nos plantea la duda. ¿Pongo a María adentro de las feministas o afuera? ¿Me dice acá que María es feminista? No, eso no me dice acá en la segunda premisa. Por tanto, tengo que poner el círculo de María afuera. Entonces le vamos a poner texto acá. Esto va a representar a María. Y ahora, yo ya no hago nada más. No tengo yo que graficar la conclusión. Yo tengo que ver si la conclusión aparece acá en el diagrama o no aparece. María es feminista. Eso significa que María debería aparecer adentro del círculo de las feministas. ¿María aparece adentro del círculo de las feministas o no aparece? Díganme así muy en corto. No, No aparece. Por tanto, este argumento es inválido. Es una falacia, ¿no? ¿Se entiende el asunto de los círculos o queda muy complicado? Se Díganme entiende. algunos comentarios. Me dicen que se se entiende entiende. bien. Me dicen que se entiende también. Perfecto. Entonces miremos la actividad. Considerando el recurso 6, crea 3 silogismos válidos y demuestra su validez mediante la prueba del círculo. Entonces ustedes tendrían que ir a la estructura y validar mediante la prueba del círculo 3 silogismos válidos. Parece también, considerando el recurso 7, el siguiente razonamiento.
Marcos tiene deseos de comer chocolate. Todos los diabéticos tienen deseos de comer chocolate, por lo tanto Marcos es diabético. Corresponde a un silogismo válido, ustedes los tienen que demostrar con la prueba del círculo. Es un razonamiento verdadero, fundamenta. O sea, ustedes tienen que tener clara acá la distinción entre validez y verdad, ¿ya? Y aparece también acá la actividad del recurso 8 y 9. Comenta con un compañero qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos. Y eso es lo que vamos a ver ahora en los 9 minutos que quedan, ¿ya? Acá, si nosotros vamos a la página 23, nos saltamos como 2000 años. Se saltaron como 2000 años en lógica, tipos del Mineduc, ¿no? Pero bueno, no espero mucho de ello. Acá empezamos entonces con algunas cosas de lógica proposicional, ¿ya? Es una lógica diferente a la lógica aristotélica. La lógica aristotélica trata de silogismo. También se conoce con el nombre de silogística. La lógica de proposiciones, lo que tiene de diferente es que el énfasis está en el uso de los conectores, ¿sí? Tenemos que los conectores son el negador, conjuntor, disyuntor, condicionador, bicondicionador, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos algunos ejemplos. Santiago es la capital de Chile, eso es una proposición. Nosotros lo podemos representar simplemente con la letra P. Montevideo no es la capital de Chile, o no es la capital de Chile, es solamente la negación de P, no P. Lima es la capital de Perú y Buenos Aires es la capital de Argentina. Acá tenemos dos proposiciones. Lima es la capital de Perú, sería la proposición 1. Buenos Aires es la capital de Argentina, sería la proposición 2. Y nosotros la proposición 1 la podemos representar como P. La proposición 2 la podemos representar simplemente como Q. Y tenemos acá el conector de I, que significa y o mientras. Entonces nosotros toda esta proposición la podemos formalizar como P, I, Q. Acá decimos, o el ser humano es racional o no es libre. Entonces el ser humano es racional, esta proposición la podemos representar simplemente como P. Libre lo podemos representar como Q y decimos que o el ser humano es racional o no es libre. Como libre lo representábamos como Q, le ponemos la negación. Esta negación dice acá no libre, no Q. Y el símbolo para poner O es este que aparece acá. Entonces toda esta proposición nosotros la podemos formalizar como P o no Q, ¿sí? Tenemos acá otro conector diferente que es el sí entonces. El ser humano es racional, entonces es libre. Ser humano es racional, proposición P, es libre, proposición Q, y sí entonces Q se representa de esta forma. Entonces toda esta oración, todo este argumento nos quedaría como P, si P entonces Q, ¿sí? Acá tenemos uno más complicado. Si el ser humano es racional y libre, entonces o actúa consciente o inconscientemente, nosotros podríamos agarrar todo esto y representarlo como P y Q, entonces R o no R, ¿sí? Es decir, podríamos agarrar toda esta frase y simplemente escribir esto, formalizarlo de esta manera. Si ustedes se fijan, en este asunto nosotros quedamos solo con la estructura, sin contenido, tal y como nosotros lo hicimos acá, ¿sí? Cuando nosotros mostrábamos el argumento, este ejemplo que aparecía acá, nosotros mostrábamos solamente la estructura, le sacábamos todo el contenido, dejábamos de hablar de sabio, de inteligente, y nos quedaba esto, todo MSP, todo SM, todo SP. ¿Para qué podría servir esto de formalizar o de mostrar la pura estructura de los argumentos? ¿Para qué podría servir esto, conocer esta estructura? Les pregunto a ustedes, que alguien me diga, ¿para qué podría servir el conocer esta estructura? Para simplificar y también para demostrar su validez. Perfecto, si yo conozco la estructura de un argumento, la puedo formalizar, y si yo sé que la estructura es válida, entonces sé que el argumento es válido. Y para simplificar también, ¿no? Yo acá no necesito poner palabras para saber que este argumento es válido, ¿no? Acá puedo dejar de hablar de Aristóteles, de inteligente, y solamente hablo de letras. Todo MSP, todo SM, todo SP. Y si yo sé que esto es válido, a partir de la prueba del círculo, sé que cualquier argumento que tenga esta estructura sería válido. Acá, en la lógica proposicional, nosotros hacemos lo mismo. En vez de estar pensando acá si el ser humano es racional y libre, entonces actúa consciente o inconscientemente, yo puedo simplemente formalizarlo, ¿no? P y Q, entonces R o no R, ¿sí? ¿Para qué podría ser útil esto?
Eso es lo que se les pregunta a ustedes acá, ¿ya? No preguntan por ninguna operación ni nada. Simplemente a ustedes se les pregunta, ¿no? ¿Qué utilidad tiene para la lógica formal el uso de símbolos? Relacione su respuesta con los conceptos de verdad y validez. Estos conceptos ya los vimos. Ustedes me tienen que decir qué utilidad tiene para la lógica estas formalizaciones, el uso de símbolos. Y me tienen que relacionar su respuesta con verdad y validez. Obviamente lo pueden pensar, ¿no? Ya estamos más o menos en el tiempo. Yo voy a presuponer que ustedes van a hacer esto en su media hora de trabajo en casa. Tampoco son muchas actividades, ¿ya? Y revisaríamos nosotros en la siguiente clase, ¿no? En filosofía se ocupa más esta lógica que la lógica aristotélica, ¿ya? Se ocupa mucho más la lógica proposicional. ¿Algunos comentarios? ¿Algo que no queda claro o algo que no se entendió nada o algún comentario en particular? ¿Está muy difícil todo esto? ¿Está muy inentendible o se entiende? Díganme algún comentario, como para saber lo que están viviendo ustedes, digamos, o lo que están pensando ustedes. ¿Algún Entendí comentario? todo lo de la clase. ¿Se entiende, ¿Ya? profe? Se entiende, perfecto, todo bien explicado, profe. ¿Podría volver a definir en pocas palabras la diferencia entre verdad y validez? ¿Ya? Vamos con la diferencia entre verdad y validez en pocas palabras. Eso les recuerdo que está en la clase anterior. Ustedes pueden volver a revisar también la clase anterior, donde pasamos eso por extenso, en extenso. Entre verdad y validez. Decíamos nosotros que la validez se aplica a los argumentos, a la estructura formal del argumento. Un argumento es válido cuando la conclusión se sigue de las premisas. Un argumento es inválido cuando la conclusión no se sigue de las premisas. Por otro lado, verdad, ¿sí?, se refiere a la adecuación o inadecuación del contenido de lo denunciado con respecto al mundo. Es decir, el concepto de verdad solamente se aplica a las proposiciones. La validez es una propiedad de los argumentos y la verdad es una propiedad de los enunciados. La verdad y falsedad se refieren a cosas empíricas. La validez o la invalidez se refiere solamente a la forma. Vamos acá con estos dos ejemplos. Todos los hombres son mortales, José es un hombre, José es mortal. Este argumento es válido, ¿ya? ¿Por qué? Porque la conclusión se sigue de las premisas. Acá, todos los gatos son extraterrestres, Bola de Nieve es un gato, Bola de Nieve es extraterrestre. Este argumento también es válido, la conclusión se sigue de las premisas. Pero resulta acá que todos los gatos son extraterrestres, ¿eso es verdadero o falso en relación al mundo? Todos los gatos, falso. Perfecto. Entonces, el concepto de verdad y validez se aplican solamente a las proposiciones. No tiene sentido preguntarse si un argumento es válido, es verdadero o falso. Tiene sentido preguntarse si las proposiciones son verdaderas o falsas. En este caso, todos los gatos son extraterrestres es falso, y la conclusión también, Bola de Nieve extraterrestre, es falsa también, pero el argumento en su conjunto es válido. Entonces, si yo les pregunto, ¿todos los gatos son extraterrestres? ¿Eso es válido o inválido? ¿Todos los gatos son extraterrestres? ¿Válido o inválido? Es válido, pero Es no es válido. verdad. No, Eso mismo. Válido, no. pero no cierto. Todos los gatos son extraterrestres. Esta proposición no es válida ni inválida, porque válido o inválido se aplican solamente argumentos en conjunto. Las proposiciones solamente pueden ser verdaderas o falsas. Las proposiciones no pueden ser ni válidas ni inválidas, porque la verdad y la validez o invalidez solamente se aplican a argumentos en su conjunto. Porque recordemos que validez o invalidez significa si la conclusión se sigue o no se sigue de las premisas. Por tanto, ninguna proposición por sí sola es válida o inválida. Las proposiciones son verdaderas o falsas. Los argumentos son válidos o inválidos. ¿Queda un poco más claro, Jair? ¿Queda un poco más claro? Perfecto, a Jade le queda un poco más claro. Jair, que hizo la pregunta, no sé si le quedará un poco más claro, Jair. Sí, me quedó bien claro, gracias. Perfecto, entonces ya estamos en la hora. Si les preguntaran a ustedes qué aprendieron hoy, ¿qué cosa dirían? Espera, tengo una pregunta sobre el trabajo de la semana pasada, que hoy día dijo que teníamos que usar solamente un ejemplo y la semana pasada había dicho que teníamos que hacerle 3. ¿Ya? Al final, ¿cuántos No, ejemplos le decimos? esto es con respecto al plan de trabajo de esta semana, ¿ya? Con respecto al plan de trabajo de esta semana, tienen acá que crear
3 silogismos válidos. ¿Ya? Acá en la actividad de la página 23. La actividad de la semana pasada era la actividad de la página 21. Y acá tienen que escribir un ejemplo para cada concepto, pero esta es otra actividad diferente. ¿Ya? No vaya a Ya, eso confundir la tenía la actividad. duda. Gracias. Perfecto. Entonces ya estamos en el tiempo, voy a sacar algunas capturas de pantalla. Me gusta a mí saber quién estuvo y quién no estuvo. Vamos a sacar unas capturas. Y con eso estaríamos. ¿Ya? Se pueden retirar y nos vemos la próxima semana. Hagan los trabajos para que los podamos revisar en clases. La próxima semana también les voy a mostrar la rúbrica. Y con eso no es nada más que las instrucciones que les puse. ¿Ya? Va a estar más o menos simple. ¿Ya? Entonces se pueden retirar. Chao, profe, cuídese. Y nos vemos igual. Chao, profe, Cuídense. cuídense. Chao, profe. Chao, que Cuídese. estén bien. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao, Nos profe. vemos la próxima. Chao. Que tenga buen día. Igual a ustedes. Se pueden retirar.